Le agradezco a Jorge Romero, el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados y líder de la bancada del PAN en la Cámara de Diputados. Bienvenido, que estés con nosotros aquí hoy. ¿Cómo estás, querido Pedro? Buenas noches a ti y a todo tu auditorio. Oye, Jorge, a ver, no habíamos tenido la oportunidad de platicar luego del 2 de junio. Me gustaría que comencemos con una reflexión de lo local y lo federal. Primero, si quieres, lo local, en el caso de la Ciudad de México, que es un tema que tú tienes muy bien dominado. ¿Qué pasó con la Ciudad de México, con Santiago Tabuada? Te diría, querido Pedro, que no varía mucho mi opinión entre lo que pasó en la Ciudad de México y en todo el país, porque es muy similar, y te diría que es esta. Mira, nosotros, por supuesto que tenemos una expectativa real. Incluso me han preguntado por qué salieron a anunciar un triunfo, si después vimos cuáles fueron los resultados finales. No hubo una sola medición nuestra, Pedro, en donde nosotros lo que queríamos era oír la verdad, en donde no nos mostraran un triunfo. La explicación que nosotros le damos es que todo el voto que se mantuvo oculto en las encuestas, que era como de un 12%, nosotros siempre lo leímos, lo adjudicamos a que iba a ser un voto opositor y acabó siendo lo contrario, querido Pedro. Pero mira, yo me iría al fondo del asunto. Nosotros tenemos que, como PAN, yo hablo a nombre del PAN, claro, estar muy conscientes de que la gente tomó su decisión. En su gran mayoría, eso es la democracia, nos puede o no gustar, pero uno lo tiene que aceptar y punto. Y perder la elección, pero ponerle atención a la lección que uno se lleva. Y son muchas, querido Pedro, las que nos estamos llevando. Y lo vamos a reconocer, pero también lo estoy diciendo y no me voy a cansar de decirlo. Una cosa es reconocer el resultado, que lo estamos haciendo, y otra cosa es dejar de decir las cosas que no vamos a dejar de decir. Y no vamos a dejar de decir que esta elección a lo mejor se perdió desde hace mucho tiempo antes al domingo 2 de junio. Porque, como yo le he venido diciendo, una elección no solamente es poner una mampara o una urna. O sea, organizar una elección como Estado es también permitir que haya condiciones de equidad, y no las hubo, Pedro. ¿Lo dices por el presidente? Pues por supuesto. A ver, lo digo por 25,000 servidores que debieran de atender programas de desarrollo social, que eran promotores del voto. Pedro, eso sí sucedió en este país. Y por un servidor público, que todos ya sabemos quién es, que en todas sus conferencias, ahí estaba, dándole a favor de sus candidatos y dándole en contra de los que no lo eran. Y yo lo he dicho, a ver, si queremos que eso sea México, porque hay muchos países en este planeta en donde los gobernantes le pueden levantar el brazo a sus candidatos, es legal en muchos países. Bueno, si eso habrá de ser México, que así sea, pero tiene que reformarse la ley, porque hoy en la ley eso es ilegal, Pedro, y de todos modos se hizo. Entonces, yo concluyo con lo que empecé. Reconocemos el resultado, es muchísimo lo que tenemos que aprender como PAN y como oposición. Estamos en esa actitud y nos vamos a levantar. El PAN se va a levantar. El PAN no surgió ayer, querido Pedro, ni se va a acabar mañana, te lo puedo asegurar. Pero es una diferencia muy grande la que tienen hoy contra la primera fuerza política del país. Mira, pero también quizá la exageran un poco. Ahorita te escuchaba hablar de lo que va a pasar en las cámaras, si me lo permites. Sí. A ver. Andan hablando del famoso Plan C. Este Plan C, que es, en pocas palabras, pasar todas las reformas constitucionales que al día de hoy todavía no pueden, por no tener una mayoría que se llama calificada, que es de 2/3 partes, para poder hacer con la Constitución lo que quieran. A ver, es importante decírselo a tu auditorio. La gente no les dio el Plan C a Morena y a sus aliados. Si les hubieran dado el Plan C, les hubieran votado el 66%, y eso no se lo dieron ni a Claudia Sheinbaum. A Claudia Sheinbaum lo votó el 60% del país, pero para las cámaras les dieron el 54%, y ahora les quieren dar el 72% por fórmulas de asignación, que son legales, sí, pero que el PAN lleva por lo menos 6 años diciendo que esa sobrerepresentación no debe de existir, precisamente por estos abusos. Yo se lo diría a tu auditorio, si el oficialismo en las cámaras obtuvo un 54% de los votos, y la oposición prácticamente un 46%, ¿es justo que el oficialismo se lleve un 72%? En este espacio, como tú lo sabes, hacemos mesas de debate a diario con representación de todas las fuerzas políticas. Lunes y martes han coincidido los representantes, la y el de Morena. Decían, nosotros intentamos quitar esta ley de la sobrerepresentación
y no lo acompañaron. Y sí lo intentamos hacer con el plan B y dijeron no lo vamos a acompañar. Yo no conozco y llevo 6 años en la Cámara de una sola iniciativa que ellos hayan tenido para quitar las fórmulas de sobrerepresentación, ¿eh? El PAN sí la metió y lo tengo y está en el diario de los debates. Yo creo que México debiera de ser un país, Pedro, en donde hubiera una representación pura. ¿Ok? Es decir, si el pueblo de México te dio a ti 60%, creo que te corresponde tener 60% en el Congreso. Claro. Oye, ¿crees que es necesaria una reforma electoral? Yo creo que es indispensable. Yo creo que tenemos que definir muchas cosas que, como te decía, se dieron en la realidad cuando no se permiten en la ley. Y nosotros lo hemos dicho. A ver, hay muchas reformas, querido Pedro, que más allá de quién sea su autor, si son para el bien del país, de veras, Pedro, vamos a favor. Pero nosotros, más allá de cualquier resultado, Pedro, hay, insisto, mucho que tenemos que aprender. A lo mejor la gente nos dijo como oposición, bájenle a estar en contra de todo el tiempo. Nosotros escuchamos lo que nos dijo la gente. Nosotros no nos vamos a arrepentir de las causas que defendimos nunca, Pedro, pero a lo mejor el PAN no ha sabido acercarse a un México que es mucho más profundo, que no nos voltea ni a ver como PAN. Tenemos que reconocerlo y tenemos que hacer una agenda social para ese México que no nos voltea ni a ver como PAN. Oye, para nadie es un secreto que estás buscando la dirigencia del Partido Acción Nacional, ya viene la renovación de la misma. En ese sentido de lo que mencionas, si tú llegaras a ser presidente del PAN, tú sí saldrías, digamos, como de la burbuja de la cúpula panista y te irías a esos estados, a esos lugarcitos. Pedro, 100%. Mira, te quiero decir antes que nada que en cuanto comience una contienda interna en el PAN, yo la celebro. Qué bueno, me parece que han levantado la mano 2 excelentes legisladores, tanto Adriana Dávila como Damián Cepeda. Yo los menciono y les aplaudo. Son voces importantes para el PAN. Y por supuesto, me da mucho gusto ver que ya todos coincidimos, no solo estos 3, ellos 2 y yo, sino muchísimas voces en que el PAN se tiene que abrir. Pedro, sí o sí, sí o sí. Personas que quieran participar en el Partido Acción Nacional, porque eso es el PAN, es una herramienta de ciudadanía, esa es la instrucción de nuestros fundadores hace casi 85 años, deben de entrar, sin burocracia, aún siendo voces disidentes de las dirigencias. Y sobre todo, Pedro, el PAN se tiene que salir de los pasillos, de los comités, y se tiene que ir a las calles, así como empezamos. Cuando las fotos eran en blanco y negro, ¿sí? Tenemos que regresar a las calles, así seamos 5 con nuestra bandera del PAN, pero con todo honor y con toda convicción, y viendo a los ojos a la gente, no solo a las dirigencias. Si Dios quisiera que yo fuera el presidente, no habría una semana, Pedro, y lo estoy diciendo aquí, ahora sí que para que me graben, una en la que yo no viajara a un lugar de la República para estar presente en las calles. Oye, y si tú fueras presidente del PAN, ¿te pondrías a repensar esta alianza con el PRI? Sí, Pedro, sí. Yo creo que es de las primeras grandes reflexiones que vamos a tener que tener. Yo clasifico esa respuesta, es decir, en las cámaras, me parece, de por sí como están los números. Sí, claro. O sea, me parece que tenemos que seguir siendo un bloque de contención en la medida en lo que podamos. En el Senado podemos contener reformas constitucionales. Pero en lo partidista, Pedro, en lo electoral, yo creo que ya es momento, me parece que ellos también lo piensan, en que hagamos una pausa, una pausa. Y nos pongamos a pensar cuál es el saldo final después de esta elección de lo que ha sido esta alianza. Y tomar las mejores decisiones. Yo creo que es momento de que el PAN retome su propia identidad. Lo creo. También te quiero decir algo, si yo llegara a ser presidente, ni esta, ni ninguna otra decisión de las de Estado, de las muy grandes, la tomaría yo solito. En el PAN lo que urge es que regrese el debate interno, fraternal, pero debate interno. Y nos digamos nuestras verdades. Claro, porque mucho de lo que se les critica a las dirigencias actuales de los 3 partidos es que pareciera que simplemente sacaron tajada para ellos solos en el hecho de tener su pluria asegurada y que pase lo que tenga que pasar con los resultados. Yo ya tengo mi futuro asegurado y entonces, platicando con mucha de la militancia, sí se sienten como, oye, pues nos abandonaron. Excluidos. Sí, excluidos. Sí, mira, no solamente queremos escuchar a nuestra militancia, queremos escuchar, a ver, el PAN, mi querido Pedro,
Antes que nada es su doctrina, si me lo permites, Sí. nuestros principios, lo más valioso que tenemos. Pero inmediatamente después son los 10 millones de mexicanos que votaron por nosotros. Eso es el PAN, no su dirigencia o sus dirigencias. Las dirigencias cumplen un papel, pero el PAN se sostiene por en esta ocasión, 10 millones de personas que votaron por nosotros. Y de la mano de ellas tenemos que tomar nuestras decisiones, Pedro. Si así sucediera, si Dios quiere, yo seré un presidente que abriría por completo a cualquier ciudadano que cree en el PAN para escuchar su voz, como la escuela de ciudadanos que es y seguirá siendo el Partido Acción Nacional. Pues Jorge, te agradezco que hayas estado con nosotros y vamos a permanecer en comunicación, por favor. Muchas gracias, querido Pedro, a ti y a todo tu auditorio. Gracias. Hablábamos de la Ciudad de México. Bueno, la jefa de gobierno electa, Clara Brugada, se reunió hoy con Martí Batres para dar inicio formal. ¿Cómo puede ser que hayamos pasado por 6 años en donde no se sentó el presidente con la oposición ni una sola vez, man? Ojalá y piensen bien con su mayoría cómo manejar este país, si con diálogo o con imposición. Oye, por último...